Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:05, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que en la tarde da una pausa en una agenda noticiosa bastante fuerte y bastante rápida para conocer los matices de lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo. Esta semana tuvimos programas muy interesantes. El miércoles en el tema internacional de la semana hablamos del caso de Grecia. Ayer tuvimos a expertas hablando sobre hostigamiento sexual, sobre revictimización en el marco de las informaciones de las últimas semanas sobre el caso de Justo Orozco, que, como les explicaba ayer, Noticia Monumental por línea editorial no cubre sucesos, así es que nosotros no cubrimos todo el tema de Don Justo, pero sí lo abordamos como un fenómeno social ayer sobre el tema del hostigamiento, la revictimización en el marco de una enorme cantidad de información que ha surgido a partir de estos casos, incluyendo detalles que tienen que ver directamente con la vida privada de las supuestas víctimas y del lenguaje también que usamos los medios de comunicación en estos casos, y que a veces lo que hacemos es propiciar una mayor revictimización o inclusive reproducir estereotipos sin quererlo en nuestros contenidos. Pero bueno, quiero saludar a nuestra productora Isel Martínez, que está aquí con nosotros esta tarde. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora, y sin duda una semana que hemos disfrutado al 100% en Matices, y es lo rico de este espacio, cómo nos detenemos, como dice usted, Randall, a analizar distintos fenómenos, no solo de Costa Rica, sino del mundo, y abarcar diferentes temas. De hecho, el lunes, recapitulando los programas que hemos tenido, el programa especial sobre por dónde debería empezarse una reforma al Estado costarricense, con 3 invitados de lujo, y el martes anterior, en una entrevista de primera mano con la ya jerarca de justicia nombrada, sí, y con muchas posiciones y análisis de un tema que sin duda es de gran importancia a nivel nacional, como lo es el hacinamiento carcelario. Sí, todo una mesa de trabajo tuvimos con la nueva ministra de Justicia, doña Cecilia Sánchez, con la defensora de los habitantes Montserrat Solano, con el presidente de la Sala Cuarta, Gilbert Armijo, con la presidenta interina de la Sala Tercera de la Corte, Doris Arias, y también con nuestro analista judicial, Walter Acuña. Con todos ellos y con la ministra hablamos sobre los retos en el sistema penitenciario en nuestro país. Bueno, ha sido una mañana bastante noticiosa. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, participó hoy en la inauguración de un área en la reforma para adultos jóvenes. Vamos a ver, es una buena noticia disminuir el hacinamiento. Nunca es una buena noticia tener que construir cárceles o espacios para más personas en medio de una criminalización histórica. Este tema lo abordamos el martes, por cierto, de una criminalización de temas varios. A mí me llamó mucho la atención una frase del presidente de la Sala Cuarta el martes en Matices, donde dijo que en Costa Rica se criminaliza comportamientos ridículos como robar comida, por ejemplo. Bueno, esa fue una frase que me quedó grabada en la cabeza. Y bueno, el presidente se refirió ya a varios temas, habló de fertilización in vitro, dijo que si los diputados no se ponían de acuerdo, porque va a convocar el proyecto, vamos a ver, yo entiendo que lo va a convocar estratégicamente, porque el 3 de septiembre Costa Rica tiene que explicarle a la Corte cuáles son en extraordinarias. Bueno, sí. Y tiene muy poco tiempo para las extraordinarias, porque recordemos que el periodo es exactamente un mes, es todo el mes de agosto. El 30 de julio finaliza el periodo de sesiones ordinarias, que es cuando la Asamblea Legislativa es quien propone los proyectos de ley, y entra todo el mes de agosto el Poder Ejecutivo a proponer esos proyectos. Claro, te dije que era estratégico, sí, porque las extraordinarias acaban el 31 de agosto. El 3 de septiembre el Estado costarricense tiene que ir a la Corte Interamericana a dar explicaciones de cuánto ha avanzado en el cumplimiento de la sentencia, y suponemos que los delegados costarricenses explicarán que el Poder Ejecutivo ha convocado en extraordinarias el proyecto. Pero el presidente dijo hoy que si los diputados no se ponían de acuerdo no iba a tener otra salida que hacerlo por medio de decreto, que es una de las tesis que se ha manejado también sobre el tema de fertilización in vitro. Le consultábamos al presidente también sobre este proyecto dictaminado en comisión,
de las manifestaciones en la calle, de los bloqueos particularmente. El presidente dijo que no estaba de acuerdo, que le parecía que la legislación en ese instante era suficiente, digamos, para manejarse un marco jurídico sobre manifestaciones, algo que llama mucho la atención. El tema de los porteadores quedó en stand-by por una apelación que se presentó un recurso de revocatoria ante el Consejo de Transporte Público. Esto obliga a la defensora de los habitantes, que es quien está mediando en este tema, a emitir una pausa a la espera de la resolución del Consejo de Transporte Público, y se volverán a reunir el próximo jueves en horas de la mañana. Y bueno, el Papa Francisco llegó hoy a Paraguay. Eso es más o menos, por ahí anda el marco. Y ayer dio un discurso, un sermón muy interesante en Bolivia, donde pedía perdón. No él es el primer papa que lo hace por todas las acciones que ejecutó la Iglesia Católica durante la conquista española a América Latina. Sí, muy interesante. Y otro tema, ¿sabes? También que me llama mucho la atención a mí de las últimas horas en el plano internacional es Grecia. Estaba leyendo temprano al editor de economía de la BBC, y él estaba muy confundido de si el acuerdo que había llegado, que está proponiendo Tsipras, el primer ministro griego, es el mismo que por referendo el pueblo griego negó. Tiene ligeros cambios, digamos, pero en su formato completo es casi el mismo. Y entonces aquí entra en discusión si Tsipras está respetando el criterio de sus ciudadanos, o al final, para qué hizo referendo si la propuesta griega es muy parecida a la del Fondo Monetario Internacional, con lo que perdería vigencia la respuesta que dieron los griegos en el referendo. Y era algo de lo que estaban presionando. Vimos el miércoles anterior el Parlamento Europeo, habían posiciones muy encontradas y muy fuertes. De hecho, veíamos la de el integrante del Congreso, el español de apellido González, del Partido Popular de España, y ha generado muchas dudas, han atacado muy fuerte a Tsipras en este momento, principalmente por eso, por las pocas propuestas que en este momento hay sólidas para afrontar una crisis que, por cierto, tenían que haber una solución antes del domingo. Claro, lo que pasa es que ya hoy presenta una serie de medidas, digamos, más concretas, pero se parecen mucho a lo que estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional. A mí me llamó mucho la atención el titular de la BBC, que es citando a su editor de economía, y dice: estoy confundido, y entre signos de interrogación, ¿se rindió o no Grecia ante sus acreedores? Es algo que los analistas económicos están discutiendo hoy precisamente, porque no sabemos si se rindió o no se rindió. Habrá que ver qué dice Tsipras después de la propuesta. Pero bueno, entramos al tema de fondo. Sí. De una vez, hoy tenemos con nosotros a un invitado que seguramente nos generará mucho material esta tarde, don Albino Vargas, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, y también y corríjame porque me había aprendido el nombre antes, Coalición Latinoamericanista Patria Justa. Creo que ya no se llama coalición. Se llama colectivo. Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa. Bueno, entonces ahí de ellos también el representante, don Albino. Buenas tardes, don Albino, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a ustedes y a su gran audiencia, que nosotros sabemos que es muy calificada, y es un verdadero honor estar aquí. No, gracias a usted por acompañarnos. Creo que es la primera vez que tenemos el gusto de tener a don Albino aquí, porque la vez pasada había venido, se le presentó una situación en medio ingreso del programa, y tuvo que irse, así que es la primera vez que nos acompaña. Empecemos en lo macro y vamos a ir cayendo, para eso tenemos un buen tiempo, para ir cayendo en temas micro. En lo macro, ¿cuál es en este instante la realidad del sindicalismo en Costa Rica? Un estado de situación, don Albino. Bueno, vamos a ver, el sindicalismo costarricense lo podemos definir con una palabrita para ilustrarlo: es un verdadero archipiélago, ¿verdad? Hay islas pequeñitas, hay islas grandes, hay islas medianas, a veces se tienden puentes, a veces se dinamitan puentes. Y entonces, y además es un sindicalismo muy corporativo gremial y muy del sector público. Sin embargo, en coyunturas históricas cruciales, el sindicalismo se ha sabido unir para enfrentar desafíos de gran magnitud, y es cuando, bueno, uno que tiene años en esto,
uno es cuando ha presenciado eventos, episodios históricos enormes, grandes, donde el sindicalismo ha jugado enorme papel. El Convoís en el 2000, el movimiento del RITEV en el 2003, me parece, el proceso del no al TLC en el 2007 en su fase culminante, y en lo que está en los medios, pienso que también la unidad se va a dar. Sí. En esto del acuerdo político de Patria Justa con el Partido Acción Ciudadana y con el Partido Frente Amplio. El miércoles que estuvimos en la sede del Partido Acción Ciudadana valorando todo lo que había ocurrido desde el viernes 26, pues ya se anunciaba el interés de importantes entidades sindicales que están fuera de acercarse al proceso. ¿Se ande? No le puedo mencionar siglas porque eso es un proceso delicado. ¿Entonces nombres completos? Eso es un proceso delicado, pero de ahí, algo se está trabajando por ahí. Pero además recuerde que esto es un ejercicio de acuerdo, ¿verdad? No somos los monopolizadores de él, hay otros dos actores, y tal vez por la vía de esos otros dos actores que son partidos políticos, pues van a llegar muchas entidades al proceso. ¿Cómo se visualiza en este momento, desde su perspectiva, don Albino, todo el movimiento sindical y hacia dónde se ve? Bueno, mire, nosotros estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que hoy más que nunca es importante la existencia de los sindicatos en una sociedad como la costarricense, que presenta grandes, por decirlo de una forma, deudas sociales que no son datos sindicales, son datos del Estado de la Nación, son datos de otras prestigiosas entidades, incluso internacionales, que han estado en el país, que nos han visitado en ANEP. Y a mí me parece que el rol del sindicalismo, sobre todo porque Costa Rica es miembro de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la OIT viene muy preocupada por el tema del empleo y las condiciones de empleo, hasta el punto de dictar pautas internacionales que Costa Rica ha adoptado bajo el genérico concepto de trabajo decente. Entonces me parece que el rol de los sindicatos no solamente es el salario, sino la defensa del empleo, las condiciones dignas de trabajo y aportar para reducir las desigualdades que hay en nuestro país, entre otros ámbitos, ¿verdad? Porque como le dije a usted que el sindicalismo es un archipiélago en Costa Rica, pues existimos otro tipo de organizaciones que hemos desarrollado mucho lo que se llama Visión País, modelo alternativo de desarrollo, y por eso, digamos, pues tenemos un poquito más de criterio sobre cosas que no están bien en la sociedad costarricense de hoy y que nosotros creemos que se pueden mejorar. ¿Qué piensa del gobierno, Albino, de la administración Solís Rivera? No del Estado costarricense, sino del gobierno. Bueno, mire, nosotros tenemos que ser bien claros y contundentes, porque las cosas sucedieron como sucedieron. El presidente Solís viene de una gran relación con los sectores sociales, por lo menos en los que este servidor suyo ha estado militando, en su rol de académico, de profesor universitario. Participó el hoy presidente Solís en importantes procesos de propuesta social. El presidente Solís ha andado en la calle, ha marchado con nosotros por las calles, y me parece que hay inexperiencias que le han salido caro, hay un revoltijo en su gabinete que no necesariamente correspondía a una visión social de país hacia la reducción de las desigualdades. Nos parece que en otros ámbitos hay instituciones que el mismo presidente no controla. Yo por lo menos creo que el presidente no controla el Ministerio de Comercio Exterior, el COMEX, que sigue siendo, en mi criterio, una república independiente, al margen de toda la política pública. No creo que el presidente Solís sea una persona corrupta, yo creo que es una persona honesta.
Y me parece que honrar lo que prometió en campaña le ha sido sumamente difícil, porque también siento que le ha faltado agresividad política y porque me parece que ha intentado quedar bien con Dios y con el diablo, con todo respeto, y estamos en un momento del desarrollo nacional que ese equilibrio es un poco difícil, quimérico, utópico, porque no hay voluntad estratégica, llamémoslo así, para diálogos sociales donde busquemos salidas a los problemas que tenemos como país. ¿A qué se refiere con revoltijo en el gabinete? Bueno, desde un principio nos pareció que ahí tenía figuras de la Unidad Social Cristiana, con todo respeto, figuras que representan en nuestro criterio el viejo bipartidismo, por más honestas que sean, pero de alguna forma no priorizó en la gente del Partido Acción Ciudadana, que creo que le resintió eso al presidente Solís, por ejemplo. Doña Ana Elena, don Helio. Podría ser todo eso, correcto. Podría ser todo. Estoy pensando en la gente que viene del Partido Unidad Social Cristiana. Sí. Don Helio para nosotros es el mejor ministro que ha tenido el presidente. Sí. Sí, señor, yo creo eso. Me parece que don Helio ha hecho 3 o 4 cosas duras que las ha dicho. Es el primer gobierno a través del que reconoce que el robo de impuestos en Costa Rica supera el 8% del PIB. No recuerdo un gobierno que haya dicho algo tan intenso como eso. Por boca de don Helio se reconoció algo que siempre dijimos desde los movimientos sociales, los puntos de PIB que se perderían en desgravación arancelaria por el tipo de TLC que estaba el país promoviendo, y anda, las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda hablan de 2,5 de PIB, nosotros creemos que es un poquito más. Ha promovido un proyecto de ley bastante osado en materia de control del fraude fiscal, aunque nosotros pensemos que es insuficiente, que debería ser más drástico. Y no sé, en términos generales creo que ha hecho, pues en relación con otros gobiernos, tratando de mejorar las finanzas públicas pensando en el bien común. Pero viene del PUSC. Sí, viene del PUSC, lo que pasa es que don Helio es de estirpe social cristiana clásica, más un humanista cristiano que un militante político clásico del PUSC. Ahí no le parece que podría entrar usted, don Albino, una contradicción en el sentido de que ustedes resienten que haya gente representante del viejo bipartidismo, aunque sean honestos, es lo que acaba de decir, aunque sean personas honestas y correctas, pero si es afín a sus posiciones, entonces es adecuado como don Helio, y si no es afín, tal vez como, no sé si el mejor ejemplo es Ana Elena Chacón, se me ocurre, pues no. Entonces no sería el ataque a gente que viene del PUSC, sino a gente que no esté de acuerdo con las posiciones sindicales. Podría ser, esa puede ser una variable a considerar. ¿Por qué le digo esto? Porque en el proceso, digamos, de propuesta social, en realidad los retos que nosotros siempre pensamos de, por ejemplo, reducir la desigualdad, implicaban enfrentarse a grandes poderes económicos con medidas tributarias fuertes y radicales en nuestro criterio. Sí. Disculpe, esa es nuestra visión, ¿verdad? Obviamente, pues el presidente entra a un gobierno y entonces hoy pues, está sujeto a grandes presiones. Pero a usted sí le parece eso. ¿A usted sí le parece que podría ser una contradicción? Sí, podría ser una contradicción, porque y lo estamos viendo ahorita en algunos sectores del partido de gobierno que reaccionan al acuerdo del 26 de junio, cuando el acuerdo del 26 de junio está contenido prácticamente en su totalidad en lo que ellos llamaron plan rescate, ofrecido en campaña electoral. Y entonces decir el gobierno, un gran error en mi criterio, que no está con ese acuerdo o que cree que no es conveniente, como creo que lo he insinuado, yo creo que no es exactamente correcto que lo diga.
porque si es una promesa de campaña, no habría ningún temor en decir sí, se recogió en este acuerdo intersectorial, interpartidos, la realidad es esta, podemos esto, no podemos esto, ¿verdad? Pero me parece que la verdad es que en este proceso nosotros con el gobierno no lo trabajamos, no nos interesa. Y no se trabajó con fracciones, se trabajó con dos partidos políticos, uno que se llama PAC y otro que se llama Frente Amplio. Las reacciones diputadiles de los señores que están en el Parlamento afines a estos dos partidos son otra cosa, ¿verdad? Es decir, nosotros fuimos nosotros, los movimientos sociales de Patria Justa, los que tocamos la puerta. Nosotros fuimos a buscar a la señora del PAC y fuimos a buscar a la señora del Frente Amplio, y así, para que no se llame a engaño a nadie. Vean, nosotros sentimos que lo que pasó el 1 de mayo con el directorio legislativo, que se dejó lo que llaman la oposición, es, si se quiere, una traición a la voluntad enorme del electorado en el 2014, porque ambos fueron los dos partidos más votados por la gente. Frente Amplio y PAC fueron los dos partidos que la gente más votó, y ambos tenían propuestas de transformación en la línea que nosotros creíamos que se iban a dar. Entonces no se vale, nosotros pensamos que no se vale que los errores del PAC sí, los errores del Frente Amplio sí, pero la voluntad popular de febrero del 2014 y de abril del 2014 fue otra. Pero uno no podría usar ese mismo argumento, don Albino, con el directorio legislativo que ganó la oposición siendo PAC, de la de Juan Carlos Mendoza, y decir que en ese instante el PAC había violado también la consigna de los electores en las urnas. Lo que pasa es que como nunca antes había un criterio tácito en los movimientos sociales que en estas elecciones tenía que darse ese cambio de verdad. Y se apostó así por el Frente Amplio y se apostó por el Partido Acción Ciudadana. Eso fue un poco como el consenso tácito en sindicatos, en organizaciones de todo tipo, en movimientos de todo tipo, hasta en sectores productivos, ¿verdad? Pero hay un hecho que sí se dio y que fue muy evidente, por lo menos para la prensa y para todos los sectores políticos, y fue la división que se generó a partir de todo este acuerdo en la fracción interna del Partido Acción Ciudadana. ¿No cree que en este caso se estaría habilitando la cantidad de apoyo que se transformaría en votos a nivel de Congreso, don Albino? Mira, eso es un factor que no se consideró, sinceramente, se consideró porque lo que nosotros aspiramos es que este acuerdo llegue a las bases sociales y a las bases políticas de los partidos. Sí, nosotros creemos que este acuerdo tiene que ser adoptado por muchas organizaciones de base, darle lo que llamamos nosotros músculo social, y hay que respetar la soberanía de la conciencia de cada diputado y cada diputada. Sí, me parece que lo normal, lo correcto, lo lógico es que surjan detractores y favorecedores de un asunto que es inédito en la historia del país, que a todo el mundo, pues, digamos, no es usual que hubiera ocurrido un evento de esta naturaleza. Pero los conceptos de democracia participativa, de darle papel a la sociedad civil, ¿hace cuánto tiempo se vienen pregonando? Entonces, ¿por qué se asustaron? ¿Por qué se asustaron algunos? ¿Por qué algunos casi que cogen navajillas para cortarse las venas? Porque hicimos esto. Si todos sabemos que la democracia representativa costarricense hace tiempo tiene grandes problemas de credibilidad y de legitimidad. Entonces, el remozamiento en nuestro criterio, nuevos estadios de legitimidad para certificar que la democracia, pese a todo, es el mejor sistema político de todos los sistemas políticos, es con de participación ciudadana. Y además, los que andamos en esto, conocemos de esto, otros que no andan en esto no tienen por qué saberlo, pero el estatus internacional de los sindicatos, al pertenecer Costa Rica a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, nos da autoridad, legitimidad en el derecho internacional para que los sindicatos propongamos políticas públicas a los gobiernos, a los parlamentos, o a la inversa,
que nos opongamos a políticas públicas que nosotros podemos creer que podrían demeritar derechos laborales, sociales o del bien común. Pero muchas veces para poner en pie todas estas políticas públicas también se necesitan votos a nivel legislativo. ¿Cómo han valorado ustedes todo esto? Porque también se necesita ese tipo de apoyo. Sí, claro, de ahí. Entonces habrá que apelar a lo que llamamos nosotros la democracia de la calle. Habrá que decirle a los señores diputados que esa buena iniciativa no debería ser bloqueada y que hay 5.000 afuera o 10.000 afuera que así se lo dicen. Eso podría ser importante promoverlo para que también se entienda de que el acuerdo tiene respaldo social, multisectorial, etcétera. Pero ahí no estaría violando ¿cuál fue el término que usted acaba de utilizar? La soberana conciencia de cada diputado. Sí. Generándole presión desde la calle, más bien. Las presiones siempre se dan. Ustedes saben que las nuestras son evidentes, abiertas. Las que no vemos son las solapadas. Y aquí quien diga que no hay presiones solapadas a los diputados del Congreso, sobre todo del lado del capital, y seguro vive en el planeta Júpiter, Usted lo que dice es que ustedes sí presionan, pero transparentemente, pero presionan. Sí, ¿a dónde hicimos ese evento nosotros? En el Teatro Popular Melico Salazar. Sí. Se filtró a los medios 2 días antes. Nosotros queríamos enseñárselos a ustedes ahí mismo. Bueno, y se filtró 2 días antes y más bien yo creo que fue beneficioso. Oye, porque le dio un realce que no jugando, ¿verdad? Ni siquiera con campos pagados hubiéramos nosotros logrado tanto éxito publicitario de ese evento. No se filtró al propio, don Albino, precisamente como una estrategia de que lograra el volumen que logró. No, le voy a decir cómo pudo haberse filtrado. Las reuniones para redactarlo se hicieron en una parte en el Frente Amplio, pero en el grueso en la sede del Partido de Acción Ciudadana en San Pedro. Los señores de ambos partidos dijeron, no, nosotros queremos consultar esto a nuestros diputados, cosa completamente lógica, ¿verdad? Entonces se llevaron documentos. Se dijo, vean, no lo manejemos por internet hasta que esté madura la discusión y todo eso. En alguna de esas 2 fracciones el documento se filtró. Y se filtró con el nombre o un correo electrónico a nombre de don Otón Solís, quien era uno de los principales oponentes a esta alianza. Bueno, figúrese usted, yo lo voy a decir aquí, obviamente no voy a decir el nombre de la persona colega de ustedes, pero una persona colega, ni siquiera digamos el género, me llama en la tarde de ese miércoles, martes, porque creo que salió miércoles, en la tarde del martes, don Albino, mire, ¿cuál es su opinión sobre esto y esto y esto? Y yo me sorprendo. Y le pregunto, ¿pero cómo usted obtuvo eso? Me dice, me lo acaba de dar el diputado Otón Solís y me lo dio a mí y me dijo que era exclusivo para mí. Entonces yo le llamo a usted porque esto es una primicia. Como a la hora siguiente llama otra vez, indignada, enojada y molesta, porque presuntamente ese procedimiento lo habrían hecho con otros colegas periodistas del Parlamento y que a varios se les dijo que era en exclusiva. Eso yo lo puedo decir, lo sostengo donde sea, porque así me pasó en mi oficina en la tarde del martes previo al viernes 26. A usted le dijeron que fue don Otón el que lo filtró en la persona. Persona periodista que me llamó me dijo, él me lo dio y me dijo que era exclusivo para mí. Don Albino, hablando del acuerdo, yo personalmente creo que los grandes ganadores de este acuerdo son ustedes, los sindicatos. ¿Usted comparte conmigo esa opinión? Yo creo que los grandes ganadores son las personas a las que puede estar referenciados los contenidos de este acuerdo, ¿verdad? Es decir, ¿quién se va a molestar? ¿Quién se va a molestar porque aquí hayamos metido una cláusula sobre la cara? Yo pienso que más bien debe haber muchos empleados públicos molestos porque aquí dijimos que vamos a diseñar un nuevo sistema de evaluación del desempeño en la función pública, ¿verdad? Porque nosotros estamos dispuestos a trabajar en eso, ¿verdad? Es decir, ¿por qué molestarnos si hablamos de garantizar constitucionalmente que vamos a beber agua en el futuro, que todos, ricos y pobres, vamos a tener garantizado el agua para nuestra vida? ¿Por qué nos vamos a molestar eso? ¿Verdad? Si es el tema de los pluses, ¿verdad? Que es el tema que ha resaltado,
yo siempre he dicho, hablemos de empleo público. Hablemos de empleo público. A ver, si ustedes quieren, hablamos en materia de pluses de el salario de doña Olga Castro, que trabaja en el Sensinay de Goicoechea. Doña Olga Castro, que trabaja en el Sensinay de Goicoechea, tiene 14 años, lo único que tiene son las 14 anualidades y su salario total no llega a los 400,000 pesos. Don Albino, ya casi hablamos... Y hablemos del otro lado, hablemos del salario del señor de la LECEP. Sí, ya casi hablamos sobre empleo público. Sí. Bueno, yo le pregunté si usted compartía conmigo de que los sindicatos eran los grandes ganadores. Usted no, dice que los grandes ganadores son a la gente a la que está referenciada los acuerdos. ¿El sindicalismo ganó con el acuerdo? A mí me parece que nosotros como movimiento sindical Patria Justa demostramos una capacidad de construir una agenda que nos saque del corporativismo gremial clásico. Okay. Logramos una interlocución calificada ante los dos partidos que yo considero más votados en las elecciones de febrero del 2014. Y a mí me parece que dinamizamos más de lo que nosotros mismos pensamos el debate político del país en este momento. ¿Ganó el Frente Amplio? Eso verán ellos cómo lo administran. Pero ¿usted qué cree? ¿Verdad? Yo pienso que podría haber ganado el Frente Amplio al sentir muchos sectores trabajadores que lo tienen más cerca, como muchos sectores trabajadores de capas medias con las cuales trabajamos. Nosotros sabemos que se trasladaron de Liberación Nacional al PAC, porque sintieron que en el Partido Acción Ciudadana se estaban recuperando los clásicos ideales socialdemócratas que una vez distinguieron al Partido Liberación Nacional. ¿Ganó el PAC? Sí, me parece que desde ese punto pudo haber ganado el PAC, desde el punto de vista de que muchas capas medias, reitero, se sintieron honradas con un acuerdo de ese calibre. ¿Ganó Liberación? Y déjeme argumentarle la pregunta que le estoy haciendo. ¿Ganó Liberación al lograr poder vincular directamente en el discurso político al PAC, al Frente Amplio y al sindicalismo? Yo pienso que no. Liberación tiene seriosísimos problemas de credibilidad. Seriosísimos problemas de credibilidad. No muestra en este momento un sólido liderazgo, ¿verdad? Y yo creo que tiene un problema interno. Nosotros recibimos en la sede de la NEP, ustedes lo saben, a don José María Figueres, ¿verdad? Y él, entre otras cosas, dijo: hay que virar a la izquierda. Nos lo dijo yo entiendo izquierda como nosotros la entendemos, ¿verdad? Y como incluso cualquiera puede interpretar lo que está diciendo el Papa Francisco en este momento, que es el problema de las desigualdades. Pero de Liberación no se define, entonces yo no sé qué es lo que podría haber ganado a la hora de intentar satanizarnos, como han intentado satanizarnos, que el señor S. Arias, el señor Arias, que con comunistas, y entonces con comunistas, por Dios, empezando así a satanizar a tu contraparte con esos estigmas, el debate no va a ningún lado. ¿Pero le parece que decirles comunistas es satanizarlos? Sí, a mí me parece que sí, porque nosotros como costarricenses siempre hemos tenido, desde los orígenes de nuestra historia como nación, aquí yo hemos leído, una vocación por la promoción del bien común, por la integración, por la movilidad sociales. Todos los costarricenses, todos queremos vivir con dignidad. Yo no creo que todos los costarricenses queramos vivir como los millonarios que hay aquí, pero nadie de nosotros quiere vivir como gente que la está pasando muy mal. En este momento, gente que la está pasando muy mal. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido es que el trabajador lo que quiere es un trabajito seguro, un salario digno, tener algunas comodidades en su hogar, salud, educación, y que los güiras tengan un futuro mejor que el que uno tuvo. Y me parece que esa noble aspiración tiene contenidos del humanismo cristiano, tiene contenidos de la filosofía socialista, tiene contenidos de la socialdemocracia clásica de don Pepe, de don Daniel Oduber, de don Rodrigo Facio, e incluso más allá de nuestra historia. ¿Cómo puede ser posible que un liberal como don Ricardo Jiménez Oriamuno dijera que había que fundar un instituto de seguros para que si a los pobres se les quemaban las casas también tuvieran la posibilidad de una indemnización? Y bueno, podemos hablar de historia más atrás, ¿verdad? Pero a mí me parece que
repito, está como en nuestro ADN, como idiosincrasia, como sociedad, como nación, esa preocupación por el bien común. Usted no es comunista, usted no se considera usted comunista. No, un día esto lo escribí, yo soy un de esto lo dije, ahí está en la prensa libre digital, yo me defino como morista, seguidor del pensamiento de Juanito Mora, y me defino como socialdemócrata, cristiano de izquierda. Usted ya, esa es mi ideología. Pero acaba de agruparse en unos 4 partidos políticos, más o menos, ¿no, Albino? En la ideológicamente. Ya, yo no sé, pero es que vea, una de las cosas más maravillosas que está pasando en mi vida en estos momentos, ya rumbo a la tercera edad, en la frontera, es descubrir los verdaderos escritos de Juanito Mora. Todos estos costarricenses de hoy en día que están relatando su obra, ¿verdad? Y cómo ese señor se preocupó por lo social desde un principio, sentando las bases de nuestra nacionalidad por el bien común. Y de verdad, es que los ticos fuimos una sociedad extremadamente original, sin chauvinismo, ¿verdad? Sin falsos nacionalismos, ¿verdad? Pero entonces yo me defino así, morista y socialdemócrata cristiano de izquierda. Estoy escribiéndolo en Twitter, pero es que era como me cuesta, me defino morista, social cristiano. No, morista y socialdemócrata cristiano de izquierda. Yo creo en Cristo Jesús, yo no soy practicante de la religión católica, yo no voy a misa necesariamente, pero sí creo en que hay una autoridad superior, universal, y en el mensaje de Cristo Jesús. Y a mí me parece que el humanismo del pensamiento cristiano que el Papa hoy está revitalizando cae como anillo al dedo, con todo respeto a las luchas sociales. Ustedes comentaban que el Papa pidió perdón por las matanzas de la colonia, y el Papa estuvo en este evento también, que no se dice, el segundo encuentro mundial de los movimientos populares, que se celebró estos últimos 3 días en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y que dejó un manifiesto que a su vez es continuación de la primera reunión del Papa con los movimientos sociales que ocurrió en el Vaticano en octubre del año pasado. ¿Por qué estamos enterados? Bueno, porque ANEP está conectada con esas redes antiglobalización, que estamos luchando por otro mundo posible. Me defino morista, socialdemócrata, cristiano e izquierda. Y de izquierda. Volviendo a lo de la alianza con algunos de los sectores del Partido Acción Ciudadana y del Frente Amplio, en un principio, y de hecho usted lo dejó muy claro, que también era respuesta al bloque de oposición que se formó el 1 de mayo. En este caso, ¿cree que entonces ustedes son la oposición de la oposición al gobierno? Vamos a ver. Primero, nosotros hicimos este acuerdo con la institucionalidad político-jurídica de 2 partidos políticos. O sea, este acuerdo está refrendado por el Comité Ejecutivo del Frente Amplio, no por su presidenta persona. Está refrendado por la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana, no por su presidenta, doña Margarita Bolaños, ¿verdad? Que dentro de los 2 partidos surgieran reacciones adversas, lógicamente comprensibles, son otros 100 pesos. Pero el acuerdo es oficial del PAC, oficial del Frente Amplio, con el colectivo sindical latinoamericanista Patria Justa. La oposición de la oposición, vamos a ver, es que lo que nosotros quisiéramos es que este país lograra un gran acuerdo nacional. Nosotros soñamos con eso, con un diálogo social donde pudiéramos como sectores, como nación, ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas que trasciendan lo electoral, que no importa los agarronazos de pelo de las elecciones, pero que quedaran 4 o 5 cosas de política pública que proyecte a las generaciones futuras, es decir, vea más allá de los problemas, qué visión de los costarricenses de antaño que se les ocurrió la Caja Costarricense del Seguro Social, qué visión de los costarricenses de antaño que se les ocurrió que las relaciones obrero-patronales tenían que tener un código de trabajo. Eso, nuestros antecesores fueron visionarios, y nosotros no tenemos ninguna vanidad personal de pasar a la historia, pero yo, que soy hijo de un chofer de autobús y de una obrera de la compañía Numar, yo tuve oportunidades en esta sociedad gracias a esa preocupación por el bien común.
y muchos profesionales y todo tuvieron esas oportunidades. Hoy es doloroso. Mire, la parte más dolorosa de mi trabajo es cuando gente llega a ver si vos le ayudas a conseguir trabajo. Y estamos por anunciar bien estructurado un movimiento nacional de personas desempleadas. Nosotros queremos promover un movimiento nacional de personas desempleadas, organizarlas, agruparlas, precisamente para ver si le meten más pulso a la política pública en función de la generación de empleo, que todo el mundo habla de generación de empleo y todo el mundo tiene sanas ideas. Nosotros no creemos que nadie esté malintencionadamente hablando en el tema de empleo, pero a lo mejor un gran acuerdo nacional por el empleo podría ser atractivo. Entonces, quiere decir que en ese momento no se ven como la oposición de la oposición, replanteando la pregunta. No, nosotros tenemos este planteamiento, este acuerdo, lo queremos defender, lo queremos promover, lo queremos enseñar, y pues nosotros no estamos dentro del Parlamento, nosotros estamos afuera del Parlamento. Lo que hay que entender, es muy importante también, que hace mucho la política dejó de ser monopolio de los partidos políticos. Recordemos eso. La política dejó de ser monopolio de los partidos políticos. Y hoy se ejerce la política desde los ámbitos sociales, productivos, empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así que nadie debería extrañarse de eso. También tiene alguna importancia, puesto que ustedes también los incluyeron. Ustedes también están dando el lugar o están dando la importancia a los partidos políticos al tomar Claro, no. El sistema democrático, cualquier sistema democrático que se precie de democrático en lo más mínimo que sea, tiene que tener partidos políticos. Además, en este país, tácitamente, para ser presidente hay que tener partido político, aunque no esté escrito en la Constitución política, y para ser diputado hay que tener partido político. Así es. Don Albino, ya en México hicieron un rompimiento de eso, ¿verdad? Claro, y en Panamá lo hicieron en la Panamá campaña. hace poco, ¿verdad? En Costa Rica no es descabellado pensar que yo, para servirle a mi comunidad, le diga a mis vecinos de Alajuelita, donde vivo, ¿verdad? Y que quiero ser concejal. No, estoy especulando, porque no quiero ser concejal, pero que yo quiero ser regidor, porque no tengo partido. ¿Qué les parece mi nombre? Pero ahí se vuelve el mismo círculo. Ahí se vuelve el mismo círculo, porque todas las reformas pasan por la Asamblea Legislativa. Se necesitan votos. Sí, todas las reformas pasan por la Asamblea Legislativa. Don Albino, el presidente dijo esta mañana, ahora lo recordábamos al inicio del programa, nosotros, que se opone a que se elimine la cárcel para quienes bloqueen calles. Pues le confieso que a nosotros nos sorprendió esa decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque yo no sabía que estaba en trámite eso. Pero estaba en trámite hace 4 años. ¿Y qué le parece lo que dice el presidente hoy? ¿Que no le parece? De ahí es la opinión de él, pero a nosotros sí nos parece. Y qué bueno que se va a hacer eso. Ahora, pero agregó, la cuestión es la responsabilidad con que usted promueve un movimiento. Claro, pero él agregó en la última frase de esa declaración que esta mañana reprodujimos en Monumental, dice: si alguien quiere probar que yo no sucumbo a las protestas callejeras, que lo pruebe y se va a llevar una mala sorpresa. Bueno, seguramente si nosotros hacemos protestas y nos manda a garrotear, tendremos que recibir garrote del propio presidente Solís. No hay ningún problema. Pero en eso. El presidente sucumbe a las protestas callejeras. ¿A usted qué le parece? Ha estado en varios usted este año. Sí. Yo creo que es sucumbir. Vamos a ver, sucumbir quiere decir que se rinde. No, me parece que muchas protestas son por errores de anticipación política, ¿verdad? Muchas protestas son porque hay jerarcas que dejan todo para el final, y ya cuando se ven contra la pared. Pero también muchas de las protestas tienen que ver con una sensación de que estamos muchos siendo excluidos de los beneficios del crecimiento económico, que tenemos miedo de quedarnos fuera de cómo logramos la subsistencia. Es decir, uno tiene que ver ese contexto, obviamente, pues si el presidente Solís dice que va a usar garrote para las protestas que vienen, pues él asumirá sus consecuencias y nosotros haremos nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho. Vamos a hacer un corte, ¿le parece? Sí, señor, a la orden. 2:48, hay una enorme participación en redes sociales. Ahorita le cuento al hijo de Salicel y yo. Sí, bueno, le voy a decir transparentemente, hay un montón hay algunas preguntas. Hay varias opiniones negativas, igual se las vamos a leer todas, don Albino. 2:49, vamos a la pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.
2 de la tarde con 53 minutos. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Hoy les traemos, para terminar esta semana con Matices, una entrevista que sin duda ha generado muchas réplicas en redes sociales con don Albino Vargas, secretario general de la ANEP y también el coordinador de la Alianza o de la Agenda Patriótica para el Bien Común. Del colectivo sindical Patria Justa, y participan de la Agenda Patriótica para el Bien Común, que fue el acuerdo que se firmó hace algunas semanas con el PACI, el Partido Frente Amplio. Don Albino, las manifestaciones y los movimientos sociales se han dado o han incrementado en los últimos años, incluso muchos estudios así lo han hecho ver, y de hecho esta semana ayer se dio el movimiento de los porteadores. ¿Qué opinión le merece a usted todo lo que generó este movimiento? Bueno, mire, yo voy a ser honesto con esto y probablemente me compre un enemigo más de los que ya tengo. Uno más, uno menos. Uno más, uno menos no hace, pero a mí me parece que de ahí hay cosas no transparentes en ese movimiento. En el movimiento de porteadores. En el movimiento de porteadores. Yo no sé hasta qué punto el diputado Otto Guevara tiene responsabilidad directa en eso, porque a él siempre se le ha asociado con este tipo de actividades. Pero él dice que él no. Bueno, la Vox Populi es que él siempre ha estado defendiendo a los porteadores, los ha organizado y todo eso. Esa es la Vox Populi, ¿verdad? Pero además, eso de que haya un diputado que tenga, no sé, o la esposa tiene del movimiento libertario, que tiene, no sé, 300, 400 permisos. De Alfaro. Ya eso degeneró. Sinceramente degeneró una actividad que supuestamente era para sustento familiar, no era para lucrar y llevar negocio con las necesidades del otro. Como también algún día tendrá que investigarse a profundidad lo que ha sucedido con las placas de taxi, porque sabemos que existen personas que acaparan 1, 5, 20 placas de taxi. Porque yo no tengo carro, yo viajo en taxi y los taxistas te cuentan a vos, ¿verdad? ¿Cuál es el patrón que dicen ellos, ¿verdad? Y ellos te cuentan que hay patrón de 20 o 30 taxis, ¿verdad? Entonces, mire, lo de ayer es completamente lamentable, ¿verdad? Por lo menos en las manifestaciones que nosotros hemos promovido todos estos años, jamás ha ocurrido una obstaculización a una ambulancia. Yo recuerdo las cientos de veces que uno pasa frente a los hospitales, siempre le dice a la gente: apaguen la tumbacocos, hagamos silencio. Estamos pasando frente a un hospital, y la única vez que yo recuerdo bloqueos de nuestra parte fue con ocasión del combo ICE en el año 2000, ¿verdad? Pero una gran crispación, pero sí, lo de ayer sinceramente a mí en lo personal no compartí eso como se hizo. Entiendo lo de las protestas, sobre la vinculación de un grupo X, llámese en este caso los porteadores, que no deja de ser un grupo social, aunque sea un grupo particular, con un partido político. ¿Usted lo estaría satanizando igual que satanizan el acuerdo? No, porque yo lo que estoy diciendo es que esa actividad degeneró y se convirtió en negocio privado de unos cuantos. Yo lo que estoy diciendo es que todo el mundo lo está planteando, que una persona o una sociedad tercerizó, por llamarlo así, tercerizó el servicio de porteo. Tercerizó el servicio de porteo, cuando uno entendió que era para atender necesidades familiares de un núcleo familiar determinado, para la subsistencia, no para el afán de lucro de alguien que convirtió esa actividad en una cuestión corporativa. Le dije que le iba a leer muchos mensajes en redes sociales y nos quedan unos 15 minutos más o menos de programa. Dice José: eso es darle alas a alguien que no le aporta nada positivo al país, nos dice a nosotros. A que ustedes me traigan aquí. Sí. Una opinión respetable. Dice: claro, ahora maneja la gradería de Sol don Albino, dice Manrique Loaiziga. Natamecén manejar la gradería de Sol. Sí. Bueno. Natamecén dice: los sindicatos y sus beneficios son para unos pocos. Eso es bastante polémico, ¿verdad? Eso es bastante polémico. Sí. Yo no creo que sean unos pocos trabajar para que los policías de Costa Rica tengan un salario digno y sus familias vivan bien, que es una de nuestras causas, por ejemplo. Solo para darle un ejemplo, trabajar a favor de los compañeros recolectores de basura para que tengan dignidad en sus empleos, yo no creo que sea para unos pocos. Abogar porque en las plantaciones bananeras de uno de nuestros socios en Patria Justa se respeten los derechos laborales, no es trabajar para unos pocos. Yo ahí lo puedo con todo respeto
debatir. José Méndez dice, Albino está de acuerdo con los pluses salariales del sector público y con las injusticias del sector privado. Bueno, vamos a ver, con los pluses salariales del sector público, repito, ¿cuáles pluses? Si usted me dice que yo estoy de acuerdo con los pluses salariales que tienen al director del Hospital México ganándose 14 millones de pesos, yo no estoy de acuerdo con eso. Y les recuerdo que fue ANEP, a través de mi persona, la primera organización que salió a cuestionar la forma en que se aplica la ley de incentivos médicos. ¿Y qué opina del salario único, don Albino? El salario único, en realidad no estamos de acuerdo con el salario único, porque nosotros creo que vamos a demostrar estudios próximamente que se va a sorprender la prensa nacional, donde es más perjudicial para las finanzas públicas que tenerlo. Porque si usted me habla del salario único de la SUPEN, el salario único del Banco Central, el salario único de la SUTEL, el salario único de otra de esas de ahí se les fue la mano, con todo respeto. O de los INS, ICE. Sí, pero en los ICE usted podría encontrar salarios en las altas cúpulas, pero un salario para un profesional de 1.200.000, para mí es un salario decente en este país, porque además hay que ver el papel de el papel del sector público en la economía nacional, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de pluses, pongamos en mesa, es lo que yo siempre he dicho a los señores que critican. ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿por dónde quieren empezar a hablar? ¿Verdad? Porque a mí me gustaría que hablemos de los pluses de doña Olga Sánchez, ya le dije. La cocinera, la cocinera de los cuadros, es un nombre ficticio. La cocinera del Cincinnati de los cuadros. Pensé que la tenía muy presente, doña Olga. No. Tatiana hablando. Bueno, en realidad sí se llama Olga, pero no quiso el apellido, porque es una señora que ha sufrido mucho. Sí. Tatiana Blandón dice, ¿ha pensado don Albino dedicarse a la academia universitaria? Sería una clase muy concurrida en la UCR, le dice Tatiana Blandón. Y ahí, si me invitan yo voy, yo no tengo título universitario, tengo carreras que nunca terminé. Pero si a mí me invitan a una universidad, a una charla, encantadísimo. Y sin cobrar nada. Se me acaba de ocurrir la pregunta, ¿qué estudió usted, don Albino? No, yo no terminé, por ejemplo, la carrera de sociología que quise llevar a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, porque me dediqué hace como 30 años a esto. ¿Fue la única que no terminó? ¿O estudió algo más? No, soy un autodidacta yo. Okay. Pero sociología fue lo que quiso estudiar. Lo que quise estudiar y no pude. No puedo terminar. También exactamente un poco de psicología que tampoco pude llevar a buen término. Sí, en la UCR. Y en la nacional. Marco Vinicio, pero no es más sano dejarse de lado de los partidos políticos que unirse ahora a ellos. Los partidos políticos son una realidad, usted no puede negar eso. Son una realidad aquí en la Cochinchina. Lo que tenemos que ver desde un punto de vista de clase, de interés del bien común, de clase trabajadora, cuáles partidos tienen mejores propuestas a favor de las mayorías. Liberación Nacional lo tenía muy claro. Recuerden ustedes que hasta hace unos 30 años Liberación era un gran chineador, entre comillas, de los sindicatos, ¿verdad? Porque era parte de la ideología socialdemócrata estar cerca del movimiento obrero. Eddie dice que ustedes maltratan al sector que más produce en este país, que es el privado. Bueno, habría que ver cómo lo maltratamos nosotros, porque si nosotros no somos los patrones del trabajador privado, ¿verdad? Si los empresarios pagan mal, violan derechos laborales, más bien nosotros luchamos por eso. Hay un dato del Estado de la Nación y nosotros para eso hemos luchado por la reforma procesal laboral, que yo espero que salga pronto. En el 2013 el Estado de la Nación dijo: de cada 10 personas trabajadoras que tienen la suerte de tener empleo fijo, empleo formal y salario fijo, de cada 10, a 6 de ellas se les viola al menos un derecho laboral fundamental. ¡Wow! Entonces, ¿quién maltrata al sector privado? Nosotros no. Dice Marco Vinicio que usted es un colocho de creencias. Colocho de creencias. Por lo de socialdemócrata, morista, eso, socialdemócrata, sí. Cristiano de izquierda. Ajá. Bueno, es que lo poquillo que uno ha leído de la historia nacional, Costa Rica lo que hizo fue un sancocho de ideologías. Hicimos una olla de carne de pensamientos políticos de distintas fuentes que nos dio un lugar en el mundo. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Y no nos matriculamos ni con la roja, ni con la verde, ni con la gris, ni con la celeste. Juntamos, cogimos de aquí, cogimos de allá. Un colocho de ideologías fue entonces. Ahorita que estaba mencionando usted, incluso citando el informe del Estado de la Nación relacionado a que son los patronos quienes maltratan a sus empleados,
Don Albino, es un hecho. En los últimos años ha aumentado la informalidad en el empleo, principalmente en el empleo privado, y también que se les prive a muchos de los trabajadores de sus derechos que por ley les corresponde. ¿Qué ha hecho la ANEP al respecto? Bueno, nosotros tenemos 15 años de luchar por la reforma procesal laboral. Es el más grande aporte que yo pienso que vamos a dejar desde la ANEP para la clase trabajadora del futuro incluso, ¿verdad? La reforma procesal laboral viene a ser el segundo código de trabajo. ¿Y qué hemos hecho por eso? Aquí está, vea lo que hemos hecho por eso que usted me pregunta. En el acuerdo queremos que se apruebe un proyecto de ley para fortalecer la inspección de trabajo. ¿Y saben de quién es este proyecto de ley? El fortalecimiento de la inspección laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, expediente 19.130. Aquí está en nuestro acuerdo, de doña Sandra Piz. Doña Sandra Piz. Diputada liberacionista. Diputada liberacionista. Ajá. ¿Por qué? Porque es una buena iniciativa que viene de Liberación Entonces no Nacional. Es tan malo Liberación. ¿Ah? No es tan malo Liberación. No es tan malo Liberación, nosotros nunca hemos dicho, ahí hay gente muy honesta que quiere rescatar la ideología socialdemócrata de ese partido, ¿verdad? Pero esto es una iniciativa de Liberación Nacional. Ajá. Don Albino, nada más, ¿cuánto me quedan? Como 3 minutos antes de la pausa, porque después vamos para vivir bien. ¿Hasta cuándo dirigiendo ANEP? Bueno, vea, Yo supongo que estas preguntas se la han hecho a lo largo de 20 años, mucho. Sí, el actual mandato vence el 31 de julio del 2017. El 31 de julio del 2017. Ya para esa fecha yo, si Dios me da vida, tendré 61 años de edad, cercano de la pensión. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero déjeme decirle que yo todos estos años, pues la gente ha confiado mayoritariamente en que este cristiano esté al frente de la ANEP, pero también hubo un montón de años al inicio donde nadie quería comerse semejante problema, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa, es una respuesta sí, no, para usted, que normalmente tiene posiciones tan claras. Yo quiero decírselo así, transparentemente, yo todavía no sé si aspiraría a un nuevo mandato, si me voy a ir, si me van a echar, ¿me entiendes? O sea, no tengo claro eso. Pero usted sí quiere seguir. Mira, me parece que podría ser interesante terminar un ciclo en la vida de la ANEP, ¿verdad? Que yo quiero, entre otras cosas, que ver la reforma procesal laboral bien implementada. ¿Qué le pasa si la sala cuarta la anula, el levantamiento de veto? Bueno, es de empezar de nuevo a levantar la bandera para que se le corrija. O sea, nuestra vida siempre ha sido luchar. Siempre ha sido nadar contra corriente. ¿Cuántos años tiene en ese instante ANEP, don Albino? Yo ahorita tengo exactamente en ANEP 24 años. ¿Dirigiéndolo? Dirigiéndola, 24 años dirigiendo. Sí, pero yo estoy desde las bases de ANEP desde que era un jovencillo de 24 años. A 2017 terminarían 26 años. 28 años. Si se queda otro periodo más. 32. ¿No le parece mucho? ¿No le parece una exageración? No, porque yo pienso que soy una persona productiva para la causa de la ANEP. No, yo no estoy diciendo que no sea productivo, eso no se lo voy a discutir. Ya. Lo que le digo es si no le parece una exageración de que alguien quede al frente de algo. Imagínese un presidente legislativo, un presidente de la Corte Suprema de Justicia, 32 años. En la actividad de los liderazgos sindicales esas cosas no es irreal, no es usual. ¿Qué es lo importante? Lo importante es, primero, que vos contés con el apoyo mayoritario de la gente que representás, el apoyo mayoritario de la gente que representás, y eso me ha sucedido durante todos estos años. Es decir, a mí no me da vergüenza defender mi posición en ANEP y exhibir que tengo un gran consenso en los 148 gremios asociados que hay en este momento a lo que es propiamente lo que se llama ANEP, ¿verdad? Pero de ahí para el 2017, le repito, no sé qué va a pasar. ¿Hacia dónde ve o cómo visualiza usted que van los movimientos sindicales, don Albino? Porque han cambiado mucho el perfil. Ahora para muchos ya se ha politizado el movimiento. Bueno, no puedo hablar por todos los sindicatos, pero cuidado, y si no, el escenario electoral del 2018 trae gigantescas sorpresas. ¿A
¿A qué se refiere? Es que usted no Un la deja partido picando ahí político del movimiento como, sindical. como promoción de película, don Albino. ¿A qué se refiere? Qué bueno. No, me parece que... Frente Amplio. Un partido sindical. No. Vamos a ver. Lo que yo creo es que necesitamos un proyecto país. Un proyecto país de una agenda de inclusión social donde quepamos todos, hasta los que no estamos de acuerdo. Y en la construcción de un proyecto de inclusión social donde quepamos todos, puede haber fuerzas nuevas, puede haber fuerzas viejas que se lavaron la cara y se remozaron, y puede haber sectores sociales dispuestos a trabajar en esa dirección. Don Albino, muchas gracias por venir a Matices. No, es un verdadero honor, más bien para mí. Muchas gracias, de verdad. Gracias, don Albino. Gracias a ustedes que nos acompañaron hasta aquí. Nosotros vamos a una pausa, seguimos con Matices. Hoy es tarde de vivir bien. Ya están los expertos de BN Vital con nosotros para contestar sus llamadas telefónicas, las consultas sobre su pensión, sobre la pensión de su papá, de su mamá, los beneficiarios, bueno, un montón de temas al regresar a Matices. 3:08, vamos a la pausa y volvemos. Matices. Ponga su futuro en las mejores manos. BN Vital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. 3:12 de la tarde. Iremos desde las 3:12 hasta las 3:27 con Vivir Bien. Es muy interesante la entrevista con Albino Vargas. Ahora más tarde conversamos de muchas réplicas tema en redes sociales. Sí, sin duda. Bueno, ya está con nosotros don Hermes Alvarado, gerente general de BN Vital, en la sección Vivir Bien. Ya casi vamos a abrir la línea, pero ya están entrando las llamadas. Don Hermes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, y definitivamente muy interesante la entrevista. Sin duda. Hay un montón de reacciones en redes sociales. 905-222-0000, así de rápido porque ya están sonando las llamadas en la línea. Vamos con la primera de la tarde. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Sergio González de Cartago. Sergio, gracias por llamar. Adelante, por favor. Sí, mira, tengo una audita, es que... ¿Aló? Sí, Sergio, adelante. Sí. Tengo una audita, yo tengo, tengo como año y medio de... Estoy llamando perdón, disculpe, estoy aquí interrumpido. No se preocupe, Sergio, aquí está don Hermes Alvarado de BN Vital para responderle sus consultas sobre pensiones. Sí, mira, que tengo como año y medio de ser independiente. Sí. Tengo 45 años de edad. Ahorita estoy pagando seguro, estoy pagando como 26,000 colones de seguro. Y yo me presionara, dígame, yo soy independiente hasta pensionarme, más o menos cuánto sería la proyección de mi pensión. Yo sé que es va a ser muy baja. ¿Usted ha sido independiente siempre, Sergio? No, tengo como año y medio de ser independiente. ¿Y antes cotizaba? Sí, tengo desde que, más o menos como desde los 18 años, pago seguro. Entonces me preocupa porque yo sé que si yo me presiono con mi proyección de mi pensión va a ser muy baja. Entonces yo quisiera ver en el Banco Nacional si tienen un plan ahí que me vaya de acuerdo a lo que yo gano. Mi salario más o menos es como de 800,000 colones. Entonces yo quisiera ver si hay algún plan ahí económico, digamos así, para aumentar un poquito más mi futura pensión. Bueno, claro, Sergio. Gracias por la consulta y por hacerla justo a la edad correcta, para empezar a pensar eso, don Hermes. Sí, correcto. Bueno, decirle que ya tiene consolidado el derecho por el régimen de invalidez, vejez y muerte, si tiene más de 25 años estar aportando. Al ser trabajador independiente, pues lo que corresponde acá de darle una mejor asesoría es que adquiera un plan voluntario. Ese plan voluntario lo puede adquirir, en BN Vital, en cualquiera de las oficinas del Banco Nacional, y puede arrancar con 5,000 como mínimo, si es en colones, o $50, si es en dólares. De igual forma le ofrecemos el calculador de la pensión, y ahí le puede determinar cuánto debería ahorrar para cierto nivel de pensión a futuro, ¿verdad? Sí, que es súper interesante. Usted entra a www.bnvital.fi.cr. Ya se me dice, sí, .com, es bnvital.com. De una vez ahí está la calculadora, pone cuánto lleva cotizado, cuánto es su salario, cuántos años tiene, y la calculadora de inmediato le dice, usted tiene que hacer un plan voluntario con tanta plata al mes
para que mantenga su poder adquisitivo al momento de pensionarse, Isabel. Bueno, y recibo más llamadas 905-222-0000. Si está en Twitter, también les recordamos que puede hacer las consultas @monumentalcr. Vamos a recibir la nueva llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes. Adelante. Gracias, le habla Israel desde Puerto Limón. Gracias. Adelante, que conocí hace varios años a don Hermes, justamente cuando tenía una diferencia criterio con el Banco Nacional, el BN Vital, y él me atendió personalmente y le agradezco mucho, y me he mantenido ahí como cliente hasta el momento, y ha hecho muchos cambios en la estructura, en la atención y el servicio al cliente, y eso es digno de reconocerse, hoy te lo quería decir. Y aparte, hacer una consulta rápida porque tengo una compañera de trabajo que su papá murió recientemente y no sabe cómo se aplica después de muerte, ya el señor pensionado, los recursos que quedan en esa pensión que se le va girando mes a mes al señor, cómo accede la familia en esos casos. Y reconocerle a todos su participación y el buen trabajo que están haciendo en este momento. Gracias. Gracias, Israel. Muy amable, don Hermes. Bueno, Israel, le agradezco sus palabras y estamos para servirle. En el caso de su amiga, de su compañera, donde se acaeció la muerte del papá y él era pensionado, presupongo que es del régimen de invalidez, vejez y muerte. En estos casos, sí, el reglamento de invalidez, vejez y muerte establece y predetermina una serie de beneficiarios. En primer lugar, está la viudez, ¿verdad? O sea el viudo o la viuda, quien tiene la prioridad número 1. En estos casos, ella puede realizar las gestiones ante la caja para solicitar la pensión que corresponda. Nada más para repasar, recordemos que si es una viuda, una persona viuda de menor de 50 años, le corresponde el 50% de lo que le pagaban de pensión al esposo. Si es mayor de 50 pero menor de 60 años, le corresponde un 60%, y si es más de 60 años, el 70%. Si hay hijos, esa es la segunda prioridad, si hay hijos, entonces hay toda una gradiente, una gradación. Primero los menores de 18 años, ellos tienen derecho, mayores de 18 pero menores de 25, que no sean asalariados, que no tengan medios de subsistencia o ingresos y que acrediten estudios, también tienen derecho. En todos estos, y así hay otros casos, pero diríamos que estos son los más típicos, pero en todos ellos tiene que prevalecer la condición de que haya dependencia económica del pensionado. Ok, si no hay dependencia económica, no corresponde el derecho. Sí, no corresponde el derecho. 3:18, vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, Eduardo Castillo. Eduardo, gracias por llamar. Adelante, por favor. Mire, mi consulta es para el señor sobre si yo soy trabajador independiente. Si yo hago una inversión, un fondo en BN Vital, si ese fondo siempre corre riesgo de bajas en el capital o solamente varían la cantidad de intereses. Excelente pregunta, don Eduardo. Recordemos que esto es un fondo cuyos dineros se colocan en títulos valores, en el mercado de valores. Los vaivenes de los mercados no corresponden a la situación propia de la operadora, sino, como su nombre lo indica, al mercado. Normalmente, a pesar de los picos grandes que han habido acá, en dos crisis que hemos tenido a lo largo de los 14 años de estar funcionando este régimen, solo en esas dos grandes crisis, que fue en el 2004 y en el 2008, se tocaron rendimientos. Lo demás es una valoración diaria y solo corresponde a leves bajas en los rendimientos. Repito, solo en las dos crisis grandes que ha habido, y que tocó no solo a las operadoras de pensiones, sino a todo el sistema financiero, sí tocó el capital de algunas personas. Ok, 3:20, Isel. Recibimos una nueva llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes, con Juan Pablo. Adelante, don Juan Pablo. Sí, señora. Adelante. Sí, mira que mi papá está pensionado ya, pero le van a pagar una plata que quedó debiendo el sistema consorcio que había antes, bueno,
por esa acción colectiva que había con el CNP. Mi pregunta es si él tiene derecho a que incremente la pensión, si le pagan ese rublo o le queda estable como está ahorita. Claro, manténgase en línea telefónica un momento, Juan Pablo. Sí, lo que nos dice don Juan Pablo es que el papá está pensionado, pero que el CNP va a tener que pagarle una plata que le debía a él cuando era trabajador, que si una vez que le paguen esa plata que correspondía a ingresos que no se había reconocido cuando trabajaba en el CNP, si él puede ir a la caja a pedir una reevaluación de su pensión con esos nuevos ingresos que le debían de salarios. Bueno, como en principio sí corresponde la revisión, siempre y cuando a la hora de hacerle ese pago de salarios antiguos, sí, también se haya reconocido cotizado la cotización correspondiente, ¿verdad? Sí, de hecho, don Hermes, voy a tomarme el atrevimiento, cualquier cosa, don Juan Pablo le puede hacer la consulta directamente, después de preguntarle a la caja para una mejor asesoría con ustedes, claro, por correo electrónico. Por correo electrónico, puede hacerlo en el correo directo mío, Alvarado y una S, @bncr.fi.cr, con todo gusto. 3:21. Gracias, don Juan Pablo, por acompañarnos esta tarde con nosotros. Había una pregunta muy interesante en Twitter mientras esperamos la siguiente llamada al 905-222-0000. Así es, nos dice Marcela Bernal, para abrir un plan voluntario de BN Vital hay que tener una cuenta en el Banco Nacional, don Hermes. No, es independiente. Lo que se requiere es solo la voluntad de aportar periódicamente en la cuenta propia de BN Vital, y eso es independiente de la gestión bancaria que haga el Banco Nacional. Ok, no necesita tener cuenta en el Banco Nacional o depositar en una cuenta, pero ustedes retengan. Es correcto. Por ejemplo, tenemos convenios con patronos que hacen recaudación directa y nos lo trasladan a nosotros. El trabajador puede, o el afiliado puede hacer depósitos directamente en las oficinas del banco sin tener cuenta. Así es. Ok. 3:22. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Gustavo Arce, para servirle. Don Gustavo, muchas gracias por llamar. Adelante, por favor. La consulta mía es para don Hermes, ¿cómo afecta las fluctuaciones en el tipo de cambio la pensión complementaria? Muchas gracias. Gracias, don Gustavo. Qué interesante, don Hermes. Sí. Vamos a ver. Los portafolios que administran las operadoras de pensiones se valoran todos los días. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de los precios de los títulos en que se negocien al día, se saca un vector de precios, así se denomina un vector, y allí se determina si el portafolio que administra la operadora ganó o perdió versus el mercado. Dentro de esos criterios de valoración está el tipo de cambio, ya está implícito el tipo de cambio. Claro. Entonces, en carteras donde ya está, son títulos en dólares estadounidenses, implícitamente el precio toma el tipo de cambio. Ahora bien, si hay fluctuaciones hacia el alza, el afiliado más bien gana, ¿verdad? Cuando hay bajas, el afiliado se ve afectado, pero eso, repito, por valoración de mercado, no solo específicamente por tipo de cambio. Bueno, y se ve difuminado precisamente al estar incluido en tan gran cálculo, digamos. Exactamente. Sí, así es. 905-222-0000. Bueno, les invitamos a que nos planteen todas sus consultas también en @monumentalcr, en Twitter. Ahora sí tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, gracias. Buenas tardes. Carlos Pérez, de Ciudad Colón. Don Carlos, gracias por llamar. Sí, muchas gracias. Mire, es la siguiente pregunta al señor. A partir del momento en que se muere el beneficiario, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene la señora o el otro beneficiario, a quien le sustituye, para hacer el reclamo ante la caja? Qué interesante esta consulta, porque hay gente que no quiere hacer los trámites rápido porque simplemente a usted se le muere su esposo o su esposa y no tiene cabeza para ir a hacer estas cosas, don Hermes. Sí, bueno, el derecho de hacer la solicitud no prescribe y lo puede realizar en cualquier momento. Lo único que tiene que presentar es el acta de defunción para demostrar, digamos, formalmente la situación, y a partir de que tenga esa certificación ya puede realizar la gestión en cualquier oficina de la caja. Son las 3:25. Vamos con la última llamada al 905-222-0000. 905-222-0000. Hoy han estado muy variadas las llamadas y muy interesantes. Inclusive hemos recibido algunas por redes sociales
De hecho, vamos a darle la última pregunta a las redes sociales y bueno, no hay exactamente cuando dije eso entró una llamada, así que vamos con la llamada, será la última consulta de la tarde. Dígame, ahora sí. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Aló. Sí, buenas tardes, caballero, ¿cuál es su nombre? Acerca de la pregunta que si habían aportes para un trabajador independiente, que cómo se hacía para que no perdiera su valor adquisitivo. ¿Por qué es que la dirección de pensión de la Caja o de los demás regímenes no han pensado que los pensionados pueden ser los propietarios y deben tener acciones en los ferrocarriles, en los muelles, en los aeropuertos y en las autopistas que se está pagando ahora? Y esa plata, además de que sería nuestra de Costa Rica, también no perdería su valor y el fondo de pensiones se mantendría muy estable y competitivo y hasta superaría. ¿Por qué no han pensado eso tan sencillo? Y que lo pienso yo que soy pues un ciudadano así común y silvestre, por favor. ¿Cuál es su nombre, caballero? Efraín Núñez. Efraín Núñez. Sí, el centro de San José. Gracias, don Efraín. Sí, don Efraín, bueno, efectivamente esta es una idea que sí se ha desarrollado en otros países, principalmente en Chile y en México. Las grandes obras que se han realizado, sobre todo en Chile, carreteras, desarrollo de aeropuertos y demás, se han hecho con fondos con recursos de los fondos de pensiones. Lo que se requiere es que haya seguridad jurídica y seguridad financiera para que los títulos que van a respaldar esas obras públicas tengan las seguridades mínimas para precisamente proteger a los afiliados de los fondos. Pero aquí ya existe una iniciativa muy importante a nivel de Estado y a nivel político. Me consta porque hay una iniciativa a nivel de la Asamblea Legislativa que va en esa línea que propone don Efraín. Perfecto. Don Hermes, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Matices. No, con todo gusto, siempre es un placer terminar la semana aquí. En esta lluviosísima tarde de viernes, son las 3:28. Vamos a despedir la sección de Vivir Bien y después despedimos Matices. Un experto de BN Vital nos acompañará todos los miércoles para responder sus dudas en temas de pensión. BN Vital, su futuro en las mejores manos. 3:28, nos vamos corriendo, nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.